Buenas, somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Faro Manabí de la Facultad de Ingeniería Industrial, representando a la materia de Ingeniería de Procesos con el tema Instrumentación y Control Industrial. Los integrantes son César Pinto, Steven Mantuano y quien les habla, Malena Gutiérrez. Dentro de lo que son la instrumentación y control industrial tenemos lo que son los instrumentos de medida. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como unidades de medida, se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones. Y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Dentro de los instrumentos de medida, estos poseen ciertas características, las cuales son precisión, exactitud, resolución, apreciación y sensibilidad. La precisión de estos instrumentos es la capacidad de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Lo que es la exactitud es un grado de acercamiento de las medidas de una cantidad al verdadero valor de esa cantidad. La resolución es la mínima variación de la magnitud. La apreciación es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Y la sensibilidad es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento utilizado y lo que es la medida real. El sensor. Un sensor, que también se conoce como una entrada input, es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos de aquí se encargan de medir lo que son magnitudes físicas y transformarlas posteriormente en señales eléctricas. Dentro de la industria, los sensores son dispositivos encargados de percibir las variables físicas tales como presión, temperatura, nivel de flujo, pH, entre otros. También tenemos lo que son los transmisores. Los transmisores, estos de aquí, son instrumentos que lo que hacen es captar una variable de proceso y posteriormente la van a transmitir a distancia a un instrumento receptor, indicador, registrador, controlador o una combinación de estos de aquí. Este equipo emite lo que es una señal código o mensaje a través de un medio. En lo que son los transmisores, tenemos varios tipos de transmisores según su señal, que tenemos lo que son neumáticos, electrónicos, digital, hidráulico y telemétrico. También tenemos lo que es la conceptualización de lo que es una señal digital. Las señales digitales, como tal, son aquellas que tienen lo que es una variación discontinua en el tiempo y que pueden adoptar solamente un número limitado de valores discretos. Los parámetros que van a definir lo que es una señal digital son lo que es la altura del pulso directamente relacionada con el nivel eléctrico, lo que es la duración, que es el ancho del pulso, y la frecuencia de repetición, que es la cantidad de veces que se repite lo que es el pulso por segundo. También tenemos lo que es una señal análoga. Esta señal analógica es aquella que presenta una variación continua con el tiempo, es decir, que a una variación suficientemente significativa de tiempo le responderá una variación igualmente significativa de valor de la señal, es decir, la señal es continua. Una señal analógica es un tiempo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función magnética continua en la que una variable su amplitud y periodo en función del tiempo. Un controlador, este controlador lo que va a hacer es comparar el valor real de la salida de una planta con una entrada de referencia, es decir, un valor deseado.
Este de aquí va a determinar la desviación y produce lo que es una señal de control, lo cual va a hacer que reducirá lo que es la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la cual el controlador va a producir lo que es una señal se le denomina acción de control. Dentro de los controladores tenemos lo que son varios tipos, los cuales son eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos. Actuador como un elemento final. Este de aquí es un dispositivo con la capacidad de lo que es generar una fuerza que va a ejercer lo que es un cambio de posición, velocidad o estado de algún tipo sobre un elemento mecánico a partir de lo que es la transformación de la energía. Se dice que existen 4 tipos de actuadores, los cuales tenemos eléctricos, neumáticos, electrónicos e hidráulicos. Tenemos lo que es la exactitud. La exactitud se la define así a lo que es la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero de lo que es una magnitud a medir. Se dice que entre más cerca se encuentra una medición del valor real, menor es el error y más exacta va a ser lo que es la exactitud. Además de la exactitud tenemos lo que es la precisión. La precisión se define como el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición, obtenida en condiciones estipuladas, ya sea de repetitividad, de reproducibilidad o intermedias. Hay una precisión entre más cerca estén los valores de diferentes mediciones. Como pueden percatar en lo que sería el gráfico, podemos ver en parte que sería la diferencia entre exactitud y precisión. En sí la precisión sería algo más exacto que lo que sería la exactitud. Siguiendo sería la incertidumbre. La incertidumbre es el parámetro asociado al resultado de una medición, que se caracteriza la dispersión de los valores que podían ser razonablemente atribuidos al valor a medir. El valor de incertidumbre incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos en la medición. Más que todo, tenemos lo que sería un valor más probable, y a medida de lo que de la incertidumbre que se puede dar, podemos encontrar lo que sería un valor real. Error de medida. El error de medida se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Afectan a cualquier instrumento de medición, puede deberse a distintas causas. Una de las causas, más que todo, para prever, es eliminar la medida de calibración y compensación. En el gráfico podemos ver que hay un milímetro se podría decir un metro de diferencia, y esa diferencia se le puede restar para hacer más exactitud con lo que sería la medida. Sensibilidad. La sensibilidad es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que la ocasiona. Después de haberse alcanzado el estado de reposo, es el valor mínimo en que se ha de modificar la variable para apreciar un cambio medible en el índice o en la pluma de registro del instrumento. Más que todo, la sensibilidad se la reconoce a medida de que la variable va aumentando o va variando, como dice exactamente. La sensibilidad me da a favor para encontrar lo que sería la medida, como pueden ver en el gráfico. Repetibilidad. La repetibilidad se refiere a la precisión o variabilidad de sus mediciones, cuando se obtienen varias mediciones del mismo objeto en condiciones similares. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que han generado. Histéresis magnética se lo considera en la física. Por ejemplo, si al magnetizar un ferromagneto, mantiene la señal magnética retirada en el campo magnético que le ha introducido. La resolución es la mínima variación de magnitud medida, que da un lugar de una variación perceptible
de la indicación correspondiente al valor. Dicho de otra manera, la resolución nos indica el valor mínimo a partir del cual notemos una variación o salto de la medición de aquellos que estemos midiendo. La deriva es la variación de la salida del medidor, es la variación de la medida de medidor con respecto al tiempo, a pesar de la variable que medimos es constante. Se da cual la medición algo por periódico o muy largos. Da idea que el medidor necesita calibración. A medida que va pasando el tiempo, puede haber una pequeña, lo que sería una variación, y esa variación es la que se tendría que derivar para volver a calibrar lo que sería el instrumento. La trazabilidad se define como una propiedad del resultado de la medición realizada con instrumento patrón, tal que puede relacionarse con patrones nacionales o internacionales, mediante de una cadena interrumpida de comparación con otras incertidumbres determinadas. Más que todo, la trazabilidad es un patrón que tanto puede ser nacional como internacionalmente. ¿Para qué sirve esto? Nos sirve más que todo para hallar la pequeña incertidumbre que nosotros podemos obtener a medida del tiempo. Continuando con la instrumentación, tenemos el ruido. El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas sonoras del sonido se originan por vibraciones de algún objeto, o que a su vez establece una sucesión de ondas de compresión o expansión a través del medio que la soporta, como puede ser el aire, el agua u otros efectos. Lineabilidad. La lineabilidad examina qué tan exactas son las mediciones en todo el rango esperado de medición. La lineabilidad indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los valores de referencia. Como podemos observar en la gráfica, tenemos el sesgo constante, que es la línea que vemos entrecortada en la primera figura, y tenemos 2, que es la lineabilidad de sesgo no constante, es aquella que no se refleja con el eje de manera perpendicular, es decir, se intersectan entre ellas. Amplificación. La amplificación. Este instrumento convierte un tipo de señal eléctrica o mecánica, señal de entrada, en otra de salida. El objetivo consiste en amplificar la señal o convertirla en otro formato fácil de leer y compatible con fines de adquisición de datos o control de una máquina. Calibración. La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por el instrumento de medición con la medición correspondiente de un patrón de referencia o un valor estándar. A continuación, les voy a hablar sobre control en la industria. Para ello, debemos saber cuáles son los sistemas de control. Los sistemas de control es un conjunto de disposición encargado de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otros sistemas, con el fin de reducir las posibilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Se usa para controlar máquinas. Como tenemos en la imagen, tenemos una señal de entrada de una temperatura deseada que pasa a través de un sistema de control. Este puede ser un PLC, que produce a su vez una señal de salida como la temperatura generada. La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas almacenen un valor prefijado. Los elementos básicos que forman parte del sistema de control y permiten su manipulación son los siguientes: los sensores, controladores y actuador, como lo podemos observar en la gráfica. Lazo cerrado. Los sistemas de control en lazo cerrado son aquellos en los que la señal de salida del sistema, es decir, la variable controlada, tiene efecto directo sobre la acción del control, es decir, la variable de control. Este sistema es más completo, ya que recibe información sobre los estados que va tomando la variable.
Esta retroalimentación se logra colocando sensores que envían la información de puntos clave del proceso para que así pueda actuar de manera autónoma. Los lazos cerrados tienen 5 elementos básicos, que es el elemento de comparación, el elemento de control, elemento de corrección, elemento de proceso y elemento de medición. El elemento de comparación compara el valor requerido o de referencia de la variable por controlar con el valor medio de lo que se obtiene de la salida y produce una señal de error, la cual indica la diferencia del valor obtenido a la salida y el valor requerido. El elemento de control. Este elemento decide qué acción tomar cuando se recibe una señal de error. Elemento de corrección. Este elemento se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar aquel error. Elemento de proceso. Este proceso o planta es el sistema en donde se va a controlar aquella variable. Elemento de medición. Produce una señal relacionada con la variable controlada y envía la señal de alimentación al elemento a comparar para determinar si hay un error o no lo hay. También tenemos los lazos abiertos. Un sistema de control de lazo abierto se caracteriza porque no recibe ninguna información o retroalimentación sobre el estado de la variable, por lo cual regula estos y los utiliza la variable predecible y tiene un amplio margen de error, ya que se puede calcular el tiempo o las veces que se debe repetir el ciclo para completar el proceso. Como podemos observar en la imagen, un lazo abierto es de manera consecutiva, como tenemos el elemento de control, la corrección y el proceso. El lazo abierto tiene también sus elementos básicos, en este caso 3, como ya los observamos en la anterior gráfica, que es el elemento de control, el elemento de corrección y el proceso. El elemento de control se encarga de procesar las señales de entrada y tomar una decisión para enviarlas al elemento de corrección. Elemento de corrección. Este elemento es el que produce un cambio en el proceso, por lo que regula este bloque. Se refiere al actuador, ya que tiene la capacidad de hacer cambios físicos en el proceso. El proceso. También se lo conoce como planta, y todas las características del proceso, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en realizarse aquella acción, cuántas veces se necesita hacer en el mismo procedimiento.